Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi primera cripto. Hoy os traigo este vídeo que tanto estabais esperando, el vídeo repasando esta newsletter o bueno, esta carta que saca normalmente Pantera Capital para sus inversores y para sus lectores, en el que explica el doble error de la política de la Fed, ¿vale? Aquí lo vemos. Entonces ya hace 2-3 vídeos os expliqué un poquito en qué consistía, pues digamos, los dos grandes errores en los que estaba incurriendo la Fed y que iban a tener una repercusión muy negativa para la economía, y os pregunté si queríais que hiciese un vídeo más en profundidad sobre este tema. Así que qué mejor día que hoy, que han salido los datos de inflación de este mes y que pues nos hemos llevado, bueno, no una sorpresa, pero nos hemos llevado otro palo, ya que la inflación sigue disparada y ha sido significativamente más alta que en el mes anterior, ¿vale? Vamos a revisar la noticia más reciente, la noticia fresca del día de hoy, en la que han anunciado ese CPI, ese índice de precios al consumo, por así decirlo, que sería la traducción al indicador que tenemos aquí en España, en el cual pues vamos a ver qué es lo que se saca en claro. Perfecto, pues aquí vemos la noticia: recrudecimiento de la inflación, una inflación que ha sido de un 9.1% comparado con el 8.6 que vimos el mes pasado y comparado con el 8.8 que era lo que se esperaba, ¿vale? El 8.8 esperado por los inversores, todo lo que fuese por encima de 8.8 se iba a interpretar como una muy mala noticia. Efectivamente lo tenemos 0.3% por encima del valor esperado. Podréis pensar que un 0.3% no es mucho, pero ya os digo yo que sí, ¿vale? Así que muy mala noticia para el mercado, que ahora veremos cómo lo ha repercutido en el precio, pero lo importante no es cómo lo ha repercutido en el corto plazo, sino cómo lo va a repercutir en el largo plazo, ¿vale? Por tanto, vamos a comparar pues esta última noticia, este último dato, con esa newsletter que ha sacado Pantera Capital. Vamos a revisar un momentito el precio, ¿vale? Y vamos a intentar sacar algunas conclusiones. Aquí en la noticia dicen que probablemente esto conduzca a una nueva alza de 0,75 puntos en las tasas de interés. Bueno, era algo que ya se esperaba, por así decirlo, un alza del 0,75 de nuevo, aunque esto refuerza esa idea. Mucho cuidado, porque se puede empezar a hablar y a especular sobre que el alza sea de un 1%, ¿vale? Que sea de 100 puntos básicos, lo cual sería una de las mayores subidas de tipos de interés de la historia. Pero es que ahora leeremos el informe de Pantera Capital, que salió ya hace prácticamente un mes, y ya decía que es que las tasas de interés se tendrían que estar subiendo prácticamente de uno en uno si se quiere acabar con la inflación. Aún así, dicen que obviamente esto es muy dañino para la economía y que sí, ahora mismo la solución es subir los tipos de interés, pero que el problema o el daño se hizo hace años, o bueno, hace unos cuantos meses, cuando la impresión de dinero pues fue desmedida. Tras conocerse dato de inflación, Bitcoin metía una vela que vemos aquí de 4%, 4,52% a la baja. Lo tengo en 15 minutos, pero es que lo ha hecho prácticamente en 5 minutos o en 10 minutos. Fijaros, esta vela y la siguiente, y que hace que el precio cayese desde los $20.100 hasta los $19.000, 18.900 aproximadamente, ¿vale? ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Pues bueno, estamos en una temporalidad bastante baja. La realidad es que ahora mismo, de momento, seguimos haciendo mínimos más altos, aunque ligeramente más altos, pero son mínimos más altos. Vemos aquí este mínimo, vemos aquí esta zona de mínimos más altos que la anterior, y vemos aquí este mínimo más alto que esta zona. En caso de perder esta zona, creo que será inevitable que nos vayamos a zonas mucho más bajas, ¿vale? Por tanto, como os digo, bastante simple el análisis ahora mismo. Perder esta zona sería irnos seguramente a buscar este mínimo anterior, y prácticamente diría que perder esta zona sería de nuevo perder estructura y volver a caer más abajo, ya buscando zona de los 16. No obstante, esto no es lo que nos atañe ahora mismo. Ahora mismo lo que queremos ver es esa carta de Pantera Capital en la que explican el doble error de la Fed. El doble error de la Fed es tener 0 Fed Funds, ¿vale? Con una inflación de doble dígito. Es decir, estamos en el punto más bajo de los Real Fed Funds Rate, con un menos 7.1%, mientras que estamos en uno de los momentos con mayor inflación, un menos 9,4%. Como veis aquí dice el Real Fed Funds, ¿vale? Que es la realidad, porque aquí se está incluyendo todo lo que sería la parte inmobiliaria. Es decir, el cálculo principal de Official CPI, ¿vale? Las cifras principales de CPI no muestran o no miden la inflación de la vivienda en tiempo real, ¿vale? Entonces, esto sin duda es un problema
muy grande. Dice aquí, no mide la inflación de la vivienda en tiempo real, ¿vale? Para los que no sepan inglés. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que realmente los datos de inflación que se están dando, incluso este último dato de inflación que se ha dado, de un 9.1%, es un dato poco realista, ya que hay un problema muy grande ahora mismo con todo el tema de la vivienda en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo, diría, una inflación, una burbuja inmobiliaria de nuevo que puede hacer mucho daño y que puede dejar en evidencia o puede dejar a la altura del betún a lo que creíamos que era la burbuja de las criptomonedas o la burbuja de la bolsa. La burbuja realmente preocupante y la burbuja que siempre ha hecho mucho daño en todos los sectores ha sido la burbuja inmobiliaria. Por tanto, mucho cuidado con esto. Aquí básicamente explica las distintas maneras de calcular este CPI, teniendo en cuenta, pues, como os digo, esa inflación dentro del real estate, distintos indicadores o cálculos que se pueden hacer y, claro, pues ¿cuáles va a utilizar el gobierno de los Estados Unidos? El que más le convenga. Cuando digo el que más le convenga, me refiero a aquel con el que salga mejor parado dentro de que es una catástrofe y ellos lo saben, pero van a intentar aún así, pues, encubrirlo o taparlo un poco. Por tanto, hablan del policy gap, que es pues esa brecha o ese agujero que hay entre los fondos reales que tiene la Fed y la inflación real, ¿vale? El CPI, que como ya os he dicho sería lo equivalente al índice de precios al consumo en España, el real, ¿vale? El que tiene en cuenta también la vivienda. Por tanto, estamos ante un gap de un 20.3%, que es el más grande de la historia. Fijaros que 1975, 1980, momentos en los que también se disparó la inflación, pues bueno, no tuvimos un agujero tan grande como el que tenemos ahora mismo. Esto que, digamos, ¿en qué se puede materializar? Pues bueno, como nos dicen aquí en el siguiente paso del artículo, The Fed's Ponzi Scheme, que básicamente está acusando a la Fed de ser un esquema Ponzi, obviamente no acusando, pero dando una explicación de por qué ellos lo ven así, ¿vale? En este momento nos explican que en el free market, es decir, antes de que la Fed tomase, digamos, participación en todo el mercado de las hipotecas, pues hubo un préstamo de bancos, fondos de mutuas, planes de pensiones y demás, de 2.4 trillones de dólares a americanos para comprar una casa, mientras que la Fed pues puso cero, ¿ok? La Fed, dicen, didn't buy bonds for the first 95, no compró bonos durante los primeros 95 años. ¿Qué pasa después? Pues bueno, como vemos, dice, pero amigo, cuando la Fed entra dentro del mercado de las hipotecas, ahí es cuando todo se pone complicado, ¿vale? Aquí lo vemos, ¿vale? La traducción dice, pero muchacho, cuando la Reserva Federal entró en el negocio de los préstamos hipotecarios, realmente lo hicieron y desplazaron por completo a todos los demás prestamistas. En este momento la Fed pasa de llevar la tasa de overnight a llevar prácticamente todas las tasas y toda la allocation de capital, es decir, a partir de este momento, a partir de 2020, la Fed es prácticamente el dueño soberano de todo el dinero del mundo y el que elige cómo se distribuye, ¿vale? Más o menos como lo quieren explicar en este artículo. Dice que han obligado a las tasas hipotecarias a 30 años a alcanzar los 2.68%, desafiando a la gente a no comprar una casa o dos o tres. Dice lo que es, obviamente, pues crear una burbuja inmobiliaria, ¿vale? Aquí dice que además esto contribuyó a que muchos estadounidenses, por escasez de mano de obra, que había más de 2 millones de estadounidenses se jubilaron anticipadamente abandonando el trabajo, su trabajo laboral, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que explican para que lo entendáis? Pues básicamente lo explica muy bien este pequeño párrafo, muy pequeño, pero que dice: cuando la Reserva Federal ofrece prestar dinero a la gente al 2,68% para comprar casas que aumentan un 20% anual con el apalancamiento, obviamente la gente lo hace, no solo los propietarios de viviendas, sino también los inversores. Es decir, aquí lo que están diciendo, que es lo más lógico del mundo, es que si tú estás regalando el dinero, como estaba haciendo la Fed en ese momento, estaba literalmente regalando las hipotecas con este porcentaje de interés, teniendo en cuenta que la revalorización de todas las propiedades estaba siendo brutal y que estábamos teniendo una media de revalorización de la vivienda de hasta un 20% anual, si no más, obviamente la gente no es gilipollas si lo hace, ¿vale? Entonces, además, luego lo explican muy bien y dicen, si no puedes pagar tu préstamo, simplemente devuelves las llaves de la casa y aquí todos están contentos.
Aquí lo vuelven a explicar, ¿vale? Lo que acabo de comentar. Dicen, si estás ofreciendo prestar dinero a la gente durante 30 años al 2,68%, que es extremadamente bajo, en cierto modo, cuando los precios de la vivienda suben un 20% al año, la gente obviamente lo aceptan. Si la casa baja un 20%, le devuelven las llaves al banco y aquí paz y después gloria, ¿vale? Entonces, dice que si sale mal, se le devuelve las llaves al banco y adiós muy buenas. Si sale bien, pues oye, un 20% de beneficio, que no está nada mal. Y por último dice que un número récord de americanos estadounidenses hizo lo esperado, ¿vale? Que fue comprar o digamos endeudarse más de la cuenta para tener esas casas, ¿no? Porque al final el riesgo realmente era muy bajo, por lo menos la relación de rentabilidad-beneficio era muy alta. Fijaros que pedir dinero prestado a 30 años a un 2,68% cuando las casas suben un 20% anual, pues parece un buen deal. Luego más abajo aquí nos dicen que la Reserva Federal prestó dinero a los compradores de viviendas con tanta agresividad, es decir, se invitaba tanto a la gente a comprar viviendas que han empujado el rendimiento hipotecario ajustado, ¿vale? Que es un indicador por debajo, por opciones, por debajo de donde toma prestado el Tesoro de los Estados Unidos, lo cual es una locura. Básicamente es que estaban regalando casas y estaban regalando rentabilidad, cosa que pues en el largo plazo, como os podéis imaginar, no es sostenible, ¿vale? Todo esto todavía no está teniendo la repercusión que puede llegar a tener, porque obviamente el día de mañana lo que puede suceder, que ya lo vimos en su día, fue que un montón de casas queden vacías, que queden en manos de los bancos que han prestado dinero, que esa gente ha ganado dinero y no lo va a devolver, y pues veamos esa explosión de la burbuja inmobiliaria en la cual habrá un montón de casas que se pueden vender y habrá un montón de gente que no esté dispuesta a comprar una casa en ese momento. Por tanto, veremos una caída muy probable del precio de la vivienda. Luego nos cuentan que hace unos años había pues una fuerza que se encargaba de que el gobierno no hiciese cosas de república bananera, lo dicen así tal cual, un término llamado los bond vigilantes, ¿vale? Básicamente nos lo explican aquí, los vigilantes hacen cumplir las reglas cuando el gobierno no puede o no quiere, es decir, para separar un poquito estos temas del poder gubernamental, pues había unos vigilantes que hacían cumplir al gobierno cuando, bien dice aquí, o no puede o no quiere. Este es un término perfecto para nuestra situación actual. El presidente, el Congreso, la Reserva Federal han abdicado de cualquier restricción, es decir que han dicho, aquí estos vigilantes ya no existen, aquí mandamos nosotros y hacemos lo que nos dé la gana. Luego nos hablan de la burbuja de los bonos, ¿vale? Con motivo de todo lo que estamos explicando, ha habido un aumento de la rentabilidad de los bonos del Estado a 10 años, ¿vale? Unos bonos que también se encuentran en plena o en pura burbuja, unos bonos que muy difícilmente el gobierno de los Estados Unidos pueda terminar pagando o devolviendo a aquella gente que los ha comprado. Aquí dicen que Pantera en diciembre de 2021 ya publicó una newsletter diciendo que el tema de los bonos se estaba convirtiendo en un esquema Ponzi y que se estaba disparando, ¿vale? Pues desde entonces vemos que estaba en un 1,50% de rentabilidad, ya lo tenemos en un 3,5% prácticamente de rentabilidad, algo que, como entenderéis, es una auténtica locura tal y como están las cosas, ¿vale? Lo más normal, de hecho, es que los bonos del Estado, según va empeorando la economía, según está peor todo, pues den menos rentabilidad porque la gente busca seguridad sobre ellos. Sin embargo, los bonos del Estado están subiendo de manera desmedida debido, pues también un poco a esta inflación, a este desajuste que ha creado la Fed. Dice que piensa que la inflación va a ser persistente, ¿vale? Que la inflación no viene de que haya unos cuantos contenedores parados en algún puerto de Long Beach, ¿vale? Sino que esta inflación viene del booming housing market, ¿vale? De esa explosión que ha habido en el mercado inmobiliario en el que todo el mundo se dedicaba a real estate, todo el mundo ganaba dinero y ya lo creo que era así. Muy fácil ganar dinero cuando, ya hemos visto, te están prestando el dinero a un 2,68% y tus propiedades se revalorizan un 20% anual. Y luego dice, lo que creo es que la Fed no va a dejar de subir tasas, ¿vale? Rates, los tipos de interés, no va a dejar de subirlo hasta que pasen por lo menos dos de estas cosas, ¿vale? La primera, que la inflación de las casas se torne negativa, que, digamos, la tasa de parados suba en 2 puntos porcentuales o que el CPI se acerque a un 2,5%, es decir, que la inflación acabe remitiendo. Dice aquí que esto probablemente podría estar por lo menos
a un año vista. Para poder llegar a reducir la inflación a este punto, hasta dentro de un año no, según sus cálculos, no sucedería. Y como última opción dice que la Fed pues deshaga la mayor parte de su manipulación hipotecaria. Eso sería complicado, ¿vale? Fijaros que se está acusando mucho a la Fed de eso, de manipulación hipotecaria, de que han manipulado todo el mercado de las viviendas desde el momento en el que ellos entraron al mercado. Recordemos que aquí es free market, aquí no estaba interviniendo la Fed, y a partir de aquí la Fed interviene absolutamente todo y decide a quién da dinero y a qué precio da dinero. Bueno, aquí nos enseñan la hoja de balance de la Fed. Como vemos, el crecimiento entre 2020 y 2022 es absolutamente demencial, hasta los 9 trillions. Y obviamente pues esto no iba a acabar bien de ninguna de las maneras. Y además, como dice el escritor de este artículo, cree que la inflación no va a ser pasajera, a no ser que cambie alguna de esas cosas que hemos leído arriba. Pero es que para que cambie alguna de esas cosas que hemos leído arriba, mucho tiene que cambiar todo, ¿vale? Aquí sigue poniendo a parir a la Fed. De hecho dice, cuando era un niño la Fed reaccionaba en tiempo real a la realidad. Ahora estoy viendo un espectáculo bizarro en el cual la Fed dice que no tiene idea de qué es lo que ha sucedido durante los últimos 18 meses, que no saben de qué manera se les ha podido escapar así la inflación. Aquí hablaban en su día, el 4 de mayo de 2022, el señor Powell, que, los 75 puntos básicos no era algo que el comité estuviese considerando de manera activa, que la idea era pues ir subiendo de 50 en 50. Pues bueno, ya veis, como hemos comentado, que lo más probable es que la siguiente subida ya sea de 75, y la anterior fue de 75 también. Por tanto, vamos a tener 2 subidas consecutivas de 75%. Esto obviamente es una señal de que saben que de 50 en 50 no pueden acabar con la inflación, ¿vale? Dice que cada mes que ellos siguen con este teatro, el daño se vuelve mayor, ¿vale? Que necesitan, they need to catch up to reality, es como que necesitan poner los pies en el suelo y darse cuenta de la realidad. La Fed insiste en que la inflación es transitoria por un periodo, pero obviamente parece que transitoria no está siendo. Vamos a tener bastante tiempo con inflación y sufriendo sobre todo sus consecuencias. Dicen, now they blame it on Putin, es decir, le echan la culpa a Putin. Ya subí un meme bastante gracioso en el cual efectivamente el gobierno de los Estados Unidos pues parece que le echa la culpa de todo a Putin, cuando han sido ellos los que están imprimiendo dinero a punta pala. Aquí lo tenemos, lo compartí en su día en Twitter, y es que tiene bastante gracia que pues este es el gobierno de los Estados Unidos, que va muy contento con su bicicleta, todo va bien, deciden imprimir 5 trillones de dólares, que básicamente es como ponerte un palo en la rueda, y cuando se cae y se pega la hostia dice que puto Putin, que la culpa es de Putin. Bueno, a ver, es que lo representa muy bien. Es básicamente lo que está diciendo aquí, que ahora le echan la culpa a Putin y que algunos containers estén stuck, que no lo sé traducir al castellano, estén como atascados en Long Beach Harbor, en el puerto de Long Beach, que haya crisis de semiconductores y que, todo este tema global. Vamos, que la culpa de la inflación viene de todo el mundo, menos de ellos, que han imprimido, como hemos dicho, pues una barbaridad de dinero. Dice aquí que es gracioso siempre echarle la culpa a los problemas a otros que están fuera. En la carta de julio dicen que pues hablarán de las probabilidades de una recesión, pero que aquí hay un pequeño adelanto de lo que nos queda por delante, ¿vale? Es decir, hay una carta de julio que ha salido, yo ya la he visto por encima, pero no la he podido leer a fondo, la podemos mirar en otro vídeo, pero aquí nos dejan un poquito lo que según ellos sería la hoja de ruta o lo que vamos a ver en los próximos meses. Dicen, nunca en la historia la Fed ha tenido la capacidad de manejar los precios de inflación de las casas, pero ahora sí. De hecho, en este caso literalmente han controlado, digamos, los tipos de interés de las hipotecas, y que en las anteriores 2 burbujas, que no era tan grande como ahora, fijaros, en la anterior burbuja fue un 5.9, en la otra un 8.8, ahora está siendo un 15.1, ¿vale? Por tanto, estamos en una de las más grandes de los últimos años y acabó malamente, dice aquí. O sea que imaginemos cómo puede acabar estando en este punto. Y por último concluyen pues que los últimos eventos en criptos, todo el tema de Terra, de Celsius y de Three Arrow Capitals tampoco han ayudado en absoluto, ¿no? Pero que
no le podemos echar la culpa únicamente a estos sucesos, a estas caídas de plataformas o de fondos de inversión, porque el problema realmente viene de la economía tradicional, viene de la economía a gran escala, viene de los que imprimen y los que manejan el dinero. Ahí viene el gran problema, ¿vale? Aquí ya nos explican un poquito cuáles han sido las métricas de EFIs, cómo han ido cayendo y demás, pero bueno, esto ya para mí carece de importancia en cierto modo, porque lo que me interesaba era explicar todo el problema que hay alrededor de la inflación, alrededor de la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Así que nada, chicos, en principio eso ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like, un buen comentario. Os dejo en la descripción el enlace de la newsletter de Pantera Capital para que le echéis un vistazo. Os podéis suscribir a la newsletter de Pantera Capital, es gratuito, así que si queréis, pues os metéis dentro de Pantera Capital y os suscribís. Y nada, espero, como os digo, que os haya gustado ese vídeo. Dejad un buen like, dejad un buen comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.